un poquito qué elementos puede manejar desde un repujado, desde otras condiciones donde Diego pueda sacar todas sus habilidades en lo que es o en otros sentidos que él los tiene supremamente desarrollados. Claro. Diego, cuéntenos un poquitico sobre su tocayo. Usted tiene un tocayo con el que mantiene, y eso es con la persona que mantiene para arriba y para abajo, con el que hace los recorridos. Qué importante tener una persona, o más que una persona, la capacidad de entender que podemos ayudar, tan simple como acompañar a una persona y irlo instruyendo en donde se encuentre y demás. Para usted, ¿qué significa, digamos, tener ese compañero que lo acompaña a todos lados? Bueno, pues él y yo pues mantenemos, como usted dice, para todos lados, pero pues la mayoría del tiempo nos la pasamos o él me dicta y así, y trabajamos los dos, pero cuando nos queda tiempo libre nos la pasamos jugando dominó, ajedrez, y así asimplamos nuestro tiempo libre. Claro. Bueno, entonces ahorita Diego nos estaba contando de que una de las experiencias que él recordaba como de una forma más memorable, como que estaba más satisfecho, fue cuando él estuvo en Chinchina, un municipio vecino acá, la capital de Caldas, que es el municipio de Manizales, en una vereda que se llama El Alto de la Mina. En Chinchina, en el Alto de la Mina, hay una experiencia cafetera que es atendida por César, que es su propietario. Entonces yo voy a contar un pitico ahí de la historia de César, antes de que Diana, que es la que conoce todo el proceso. César era piloto de la Fuerza Aérea de Colombia, y él tuvo una dificultad que lo dejó con una movilidad reducida. Entonces ella se tiene que desplazar en silla de ruedas. Una persona que volaba, que era un militar, que tenía una proyección altísima, terminó en una silla de ruedas, y entonces él volvió a su finca, pues en Chinchina, y él dijo, venga, esto no me va a limitar, yo tengo que acá hacer algo. Y él empezó a hacer cambios, empezó por su metro cuadrado, decimos muchas veces, a generar un cambio en su entorno. Entonces él cambió su casa, tenía una lavadora, y Anita me ayudará, y la desbarató la lavadora, cogió el motor y con eso hizo un ascensor, y con ese ascensor entonces él ya se mueve en las diferentes plantas de su casa. Desarrolló rampas, tiene una experiencia con un pequeño museo de café en donde todo lo tiene así al alcance de la mano desde la silla de ruedas. Y cuando ya logró adecuar todo su espacio, su entorno físico, empezó a hacer un cambio en la vereda. Entonces esa es la única vereda que yo conozco en Caldas donde la iglesia tiene rampas, las tiendas tienen rampas, todos los lugares son accesibles para él, y no solamente para él, sino que en la vereda hay varias personas, una población de personas que tienen limitaciones en la movilidad. Y entonces César fue un gestor de ese cambio y se convirtió en un líder en esa vereda. Pero esa historia la conoce mucho más a detalle Dianita, quien es la profesora, que nos ha ayudado con todo este proceso. Entonces ella ha sido quien ha acompañado al grupo de Villa Pilar en todo ese tema de las salidas académicas, pensadas muy para este público objetivo, como lo decíamos ahorita. Hola, muy buenos días para todos. Gracias, Carlos. Sí, lo que tú comentas es un caso especial de turismo incluyente dentro de nuestro departamento, y es una persona que nos ha enseñado a nosotros mucho cómo se tiene que vivir en realidad el turismo. Especial es que fue él quien tomó la determinación, no fue alguien que le dijera, mire, hágalo, impúlsese, no, él vio una posibilidad y una nueva alternativa y no una limitación, como la mayoría de las personas lo pensamos. De hecho, yo digo que somos más limitados los que tenemos todas las capacidades para hacer todo, que justamente las personas que de pronto tienen algún tipo de discapacidad, que yo no lo llamo discapacidad, sino de pronto limitación, porque es algo simplemente que no se hace cotidiano dentro de nuestro entorno, de nuestro movimiento, y para ellos es algo normal, para nosotros es lo diferente. Yo he tenido muchas experiencias, y con ellos, por ejemplo, con Diego, que estuve allá en el Alto de la Mina, que es uno de los lugares que más me encanta ir, es porque simplemente es algo normal, se maneja algo sencillo. Él mismo muestra su estilo de vida sin ningún miedo, sin ninguna diferencia, no maneja diferencias frente a eso. Yo he tenido también la oportunidad de manejar personas realizando actividades o turismo, pero que son personas que tienen discapacidad auditiva. Y también nosotros, como personas que cumplimos todas las actividades del turismo, tenemos que tener muy en cuenta que podemos informarle a esas personas que tienen algún tipo de limitación
¿cómo podemos facilitarles a ellos ese medio para que ellos vivan las experiencias? Yo creo que muchas de las personas en la ciudad de Manizales no saben que hay destinos turísticos acá que ya hacen esa inclusión y que se puede hacer la facilidad de eso, pero simplemente que no se atreven como a preguntar, venga, yo puedo, o tengo una persona, o tengo un familiar y quiero hacer esa actividad turística dentro de este lugar, ¿lo puedo hacer? De hecho, existe una ley dentro del turismo que dice que eso es casi obligatorio, eso debe incluirse. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Catedral Basílica, el Corredor Polaco. No se puede acceder hasta el Corredor Polaco con muchas de las personas, pero sí hacemos recorridos para personas que tienen una discapacidad. Por ejemplo, de movimiento, para eso está el ascensor en la Catedral Basílica y se sube al segundo nivel donde se les hace un recorrido casi de 1 hora y 40, donde se les puede hacer sentir de en realidad todo eso, mucha parte de lo que nosotros vivimos normal dentro de los otros turistas. También hacemos recorridos a las personas que tienen dificultad sorda, es decir, auditiva, que no se les puede contar la experiencia de una manera igual, pero que es tan hermoso cuando se vive esa experiencia con ellos, haciéndoles el lenguaje de señas durante todo el recorrido y que ellos vivan esa experiencia. Yo creo que el más beneficiario ahí es uno como guía o es uno como el que está haciendo la actividad de turismo, porque es tan gratificante uno ver que uno puede compartir con las personas lo mismo, normal. Es una actividad normal, es simplemente involucrarnos y amar lo que uno hace. Eso es algo que yo creo que debemos tener todos muy en cuenta. Y es que tenemos un paradigma y es que las personas con discapacidad entonces son como aparte, ¿no? O creemos que la accesibilidad es solamente para las personas que están en silla de ruedas o en muletas o que son invidentes o sordas. Acá tuvimos un caso de un amigo también de Diana que tenía un tema diferente y es que él es una persona muy alta. ¿Mide cuánto, Dianita? Mide 2,16. 2,16 Y a mí me pasó el contrario. Hace unos 15 días les decía a los chicos que me encontré fue con una persona al contrario, pequeñita, y tenía dificultades porque los andenes, algunos aquí en Manizales que ponen una rampa, son andenes demasiado altos y ella tenía dificultad para poder pasar. Entonces también lo estamos encontrando al contrario. Claro, entonces uno tiene que entender que el destino tiene que ser, acá volvemos y repetimos, turismo accesible para todos. Entonces, en el caso, digamos, de las personas que son muy altas, y para no irnos muy lejos, los extranjeros tienen una altura promedio de 2 metros, 2,50. Sí, es tan particular, Carlos, que ni siquiera para subirse a las busetas, yo que tengo la experiencia con ellos, no se pueden sentar, porque las sillas son demasiado pequeñas, entonces se tienen que estar de lado, y lo más particular es que la gente no les quita el ojo de encima, como si fueran extraterrestres, ¿no? Es una y no es persona solamente normal. en las busetas, es también las mismas camas de los hoteles cuando llegan, porque las camas de los hoteles son del tamaño, digamos, un viaje de 8 horas a la costa en un bus donde uno no puede colocar bien los pies. Son una cantidad de cosas. Entonces, pues, como manera también de conclusión, yo quiero que cada uno nos cuente un poquito de esta discusión que hemos tenido, este tema tan interesante. Yo creo que nos va a tener que volver y hablar nuevamente, porque esto es muchísimo lo que uno puede acá, el tema que podemos llegar a abordar. Entonces me gustaría como que cada uno, digamos, qué conclusión podría llegar a tener. ¿Qué cree que de pronto es el reto o si creen que estamos haciendo algo bien para convertir de Colombia un destino accesible para todos? ¿Dónde ven que están, digamos, las principales dificultades para que las empecemos a abordar? Ahorita Diego nos daba algunas pistas, Andrea también, de cositas que podemos ir haciendo. No tienen que ser tampoco grandes cambios, yo creo como que con pequeñas cosas podemos volver destinos más accesibles, para que sean unas experiencias adecuadas para los visitantes. Yo les recuerdo mirar las partes básicas para las movilidades acá en la ciudad, más que todo. Sí, la movilidad. Recordemos que cuando hablamos de turismo, lo que hacemos es que las personas les estamos cumpliendo un sueño. Ellos salen de sus casas con un sueño de visitar un lugar, de vivir una experiencia. Pero si se encuentran un destino que no es adecuado para ellos, ahí lo que es un choque. Entonces ese sueño se convierte en una pesadilla. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente son las entidades o son los lugares que tienen que hacer el destino, sino que esas personas que acompañan o cualquier ciudadano
es una persona que puede orientar bien el turismo. Si nosotros queremos ayudar a cualquier persona puede disfrutar de un lugar turístico sin tener ninguna discriminación, ninguna diferencia. Si, por ejemplo, vamos a lugares como son el monumento de los colonizadores, ahí muchas veces llegaban y pedían, acá hay una silla de ruedas, no la tienen. Pero entonces nosotros somos los que estamos haciendo el eco para que las cosas mejoren, para que las cosas se impulsen. No hay que esperar a que sea o la alcaldía o la gobernación o los altos mandos, sino que nosotros mismos hacemos la diferencia. ¿Sabes qué estás hablando ahí? Nosotros en educación hablamos de políticas, prácticas y culturas inclusivas. Cuando tú hablas de eso, estás hablando de las prácticas. Uh-huh. O sea, cada vez que hay una práctica y se vuelve y se va volviendo y se va generalizando, eso lógicamente va a llegar a que se saquen unas políticas y se creen, la necesidad hace que se creen las políticas, y en la medida en que esto se va dando y se va utilizando, se va a llegar a una cultura, y es esa cultura ciudadana inclusiva a la que deberíamos llegar cada uno de nosotros. Uh-huh. Empezando por decir, nosotros tenemos estudiantes con limitaciones físicas y no pueden estar en rutas escolares privadas porque les están quitando casi que otro espacio a otro estudiante, entonces para ellos esto no es rentable. Y en los taxis, en muchos taxis nomás ven que es una persona que tiene que llevar una silla de ruedas u otras condiciones, inmediatamente les dicen no los vamos a llevar. Entonces de eso que tú hablas, de esas prácticas son las que tenemos que llevar un poquito más allá. Es bueno y es positivo que las personas que tienen una condición distinta, diversa, nosotros los llamamos, son personas con condiciones diversas, sí. Estas personas están diciendo, aquí estoy yo y yo sirvo y yo me muevo. Entonces ellos tienen un lema y el lema es todo con nosotros, nada sin nosotros, ¿cierto? Correcto. Entonces eso hace de que realmente nos movilicemos, y ellos están diciendo y están dando gritos grandísimos, piensen en nosotros, que nosotros existimos. Y eso hace que en este momento hayan muchas más políticas para que las personas en una condición diversa puedan acceder y favorecerse de muchos de los beneficios que todos tenemos. No sé, de pronto, Alejandra y Diego, ¿qué otra conclusión quieran compartir con nosotros con relación a todo esto que hemos discutido? No sé, pues yo pensaría que el mundo está evolucionando y se está pensando más en las personas con discapacidades o con ciertas limitaciones, y, o sea, no tienen que ser grandes pasos, o sea, no se tiene que cambiar una ciudad, pueden ser cosas pequeñas como el simple hecho de ubicar una rampa al lado de una escalera o poner en funcionamiento un ascensor, porque, o sea, estas personas no exigen demasiado, es simplemente lo necesario para ellos. Y nosotros debemos ser conscientes de esto, porque no todos somos iguales, todos tenemos un aspecto diferente, tenemos edad diferente, tenemos problemáticas diferentes y no todos estamos aptos para ciertas cosas. Entonces es simplemente el hecho de la adaptación tanto de los lugares como de las personas para con las otras personas. Y Diego, que es acá nuestro invitado estrella. Pues bueno, como decía Alejandra, sí, empezar como con un simple cambio. Porque pues yo le preguntaba, cierto día que vine acá también a la universidad, a un compañero que me acompañó de donde estaba, justo a la oficina para que mi mamá me recogiera. Y yo le preguntaba, acá en la universidad los salones, digamos, tienen algún relieve, un letrero en braille que diga el número del salón. O pues porque él me preguntaba, ¿dónde queda la oficina? Y yo le decía, pues no sé cómo ubicarlo. Porque no los salones no son todos iguales, entonces pues es distinto, muy duro ubicarlo así. Entonces pues yo les sugeriría como hablar con alguien para que pusieran letreros en braille con el número de los salones y el piso, sería como más fácil la movilidad. Claro, no, entonces yo creo que una discusión muy bonita. Me gustan mucho los llamados que hace cada uno de ustedes. Me quedo particularmente con el que dice Alejandra, es que no tienen que ser grandes cambios. O sea, podemos empezar a hacer pequeñas cositas que van a permitir tener lugares con unas mejores condiciones para toda esa población. Importante entonces ahí decir que el turismo es una herramienta que nos permite generar esas experiencias para estas personas que tienen esas condiciones diferentes. Colocábamos un ejemplo y era... existe una tipología turística que es la observación de aves.
Pero como tú mismo lo decías ahorita, Alejandra, en esta dinámica que tiene el mundo, donde todo está cambiando y la tecnología cada vez llega a más lugares, hubo una pequeña rama que cambió. Ya tenemos un personaje como lo es Juan Pablo Culazo, que él es de Uruguay, y él es uno de los mejores ponentes de la parte de observación de aves.